que no era complicado la integración de ese último ejemplo que habíamos visto. Eh, yo se los voy a integrar en la hoja, por eso no se lo estaba subiendo, pero se los integro y se los voy a subir, ¿sí? Pero bueno, para ir recordando también, siga esa parte de las integrales, antes que veamos que hoy vamos a ver lo que son las ecuaciones diferenciales lineales. Eh, Existen también otro tipo de sustituciones para un determinado tipo de ecuación diferencial que nosotros podemos realizarlo y de esa manera convertirlo ya sea una ecuación diferencial de variable separable de manera directa, como hemos hecho un cambio en las homogéneas, o primeramente con una sustitución volverlo homogénea y una vez que tengamos homogénea, ya sabemos cuál es el procedimiento y también lo volvamos a volver una ecuación de variable separable. ¿Sí? Entonces, hoy finalizamos esa pequeña parte con esas sustituciones. Vamos a dar las que habitualmente van apareciendo. ¿Sí? Estoy compartiendo ya pantalla. Y vamos a colocar como ecuaciones reducibles, así voy a colocar. ¿Sí? A separable u homogéneo. ¿Sí? Entonces vamos a ver el primer caso, que es la que cuando es separable, ¿sí? Una ecuación diferencial ordinaria de la forma derivada de y respecto a x igual a esa función fx, y, tal que fx, y es igual a una función que tiene la forma ax más by más c. ¿Sí? O simplemente ax más b y más, o ax más by, ¿no? No puede ver c si quieren, pero lo vamos a hacer de manera general. Donde a, b, c son constantes. ¿Sí? Coma, se reducen a una ecuación de variable separable realizando z hemos utilizado, ¿no? Z igual a x más by más c. Está bien hacer la sustitución, si quieren, que se debe realizar, ¿sí? Y no se olviden, ¿no? Ax más by más c, tenemos que derivar respecto a y, perdón, respecto a x, y de esa manera podemos obtener todos los demás datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago la derivada de z respecto a x, esto va a ser igual a más b por la derivada de y respecto a x. Y si gustan, de ahí pueden ir reemplazando lo que es la derivada de y respecto a x. ¿Sí? Pero vamos a hacer un ejemplo de cómo puede ir apareciendo esta situación. Voy a buscar un ejercicio propuesto. Voy a hacer este. Derivadas, resolver.
derivada de y respecto a x igual a sobre x más y al cuadrado. ¿Sí? Tenemos eso. Aquí si quieren, punto y coma, A pertenece a los reales. Obviamente podríamos colocar que A es distinto de 0, ¿no? Porque si no tendríamos 0, ¿no? Que no es lo que queremos. Ok, igual funciona, ¿no? Si A es igual a 0, vamos a tener una constante, eso quiere decir que, bueno, va a ser 0, y eso quiere decir que la solución de esta ecuación diferencial va a ser y igual a una constante, ¿no? Entonces no hay ningún problema si fuese 0. Lo voy a sacar entonces, ese 0. ¿Sí? Puede ser 0, no hay ningún problema. Bien, si ustedes observan, no es una ecuación diferencial de variable separable. No es una ecuación diferencial de tipo homogéneo. ¿Sí? Si bien en el denominador hay grado 2 si quieren, en el numerador no hay un grado 2, ¿no es cierto? Hablando de grado total. Eran las reglas mnemotécnicas que habíamos mencionado en la anterior, bueno, en la última clase, ¿no? Entonces, no es de las dos formas que hemos ido viendo. Pero hay algo que nos ayuda a identificar que podemos realizar el cambio, que es lo que acabamos de ver en la parte teórica. Nos dice que si hay una función que depende de ax más by más c, ¿sí? En este caso viene a ser de esa forma, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que f de x, y es igual a sobre x más y al cuadrado, ¿sí? Donde tiene la forma de ax más by más c, donde a es igual a 1, b es igual a 1 y c es igual a 0. ¿Sí? En ese caso, planteamos la sustitución z igual a x más by más c, decía, ¿no? A, pero vale 1, b vale 1 y c vale 0. Entonces planteamos x más y. Y listo. Obviamente que necesitábamos las derivadas de y respecto a x. Entonces la derivamos respecto a x. Va a quedar 1 más la derivada de y respecto a x. Ya tenemos dónde reemplazar la derivada de y respecto a x y también ya tenemos dónde reemplazar el x más y, que va a ser igual a z. Esto quiere decir, ¿no es cierto? Si ustedes gustan pueden despejar, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener la derivada de z respecto a x menos 1 igual a sobre x más y que vale z, z al cuadrado. ¿Sí? O si quieren, derivada de z respecto a x es igual a sobre z al cuadrado más 1. ¿Sí? Y listo. Ya tenemos todos los elementos. Este ya es una ecuación diferencial de variable separable, como ustedes pueden observar. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a decir que la derivada de z respecto a x es igual a más z cuadrado sobre z cuadrado. ¿Sí? Estoy colocando el mismo denominador si quieren y va a tener a más 1. O bueno, en este caso a más z cuadrado. Bien, ordenándole un poco o reescribiendo, voy a tener z cuadrado sobre a más z cuadrado diferencial de z igual a diferencial de x, donde nosotros simplemente procedemos a integrar. Pregunta. El lado derecho es fácil de integrar, va a aparecer una x. ¿Qué utilizamos para integrar la integral del lado izquierdo?
chicos, chicas. ¿Ya? ¿Alguna otra sugerencia? No, está bien, perfecto, bien. Miren, así hay que darse cuenta, ¿no? Se dio cuenta su compañero y está muy bien. Es el mismo grado, no se puede aplicar fracciones parciales. ¿Qué hacemos entonces? Hay un método de que lo que no recuerdo si fue uno de sus compañeros o una de sus compañeras, que decía sumemos A y restémosle A también. ¿Sí? Puede ser una buena opción. Voy a tratar de utilizar esa. Entonces la integral de z cuadrado sobre a más z cuadrado de z va a ser igual. Lo voy a aumentar, les dije a, y también lo voy a restar. Así no afecta en nada mi función. De ahí lo voy a distribuir y va a quedar la integral de z cuadrado más a sobre a más z cuadrado diferencial de z menos la integral de a sobre a más z cuadrado diferencial de z. ¿Sí? Y esto se simplifica, ¿no? Eso es vale 1. Entonces la integral de 1 va a ser z. Y la otra integral, esa a puede salir afuera de la constante, va a ser menos, o de la integral, va a ser menos a. Y miren, es como tener la forma del arco tangente, ¿no? Y eso era igual a 1 sobre raíz de a, porque la fórmula dice a, pero debía ser a al cuadrado, por arco tangente de z sobre raíz de a. ¿Estamos bien? Esa es la fórmula, ¿no? Si gustan, ahí pueden racionalizar, ¿no? Acá, si gustan. Si no, no hay ningún problema. Bien, entonces reemplazando, y regresando a nuestra variable original, que z vale x más y, entonces voy a tener, la integral es todo eso, va a ser x más y, menos a sobre raíz de a, arco tangente de z, que es x más y, sobre raíz de a, igual la integral del lado derecho, simplemente x, y aumentamos nuestra constante. Y de esa manera tenemos la solución de nuestra ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces ahí se tiene y ya está resuelto, ¿no? Ya les dije, utilicemos las tablitas de integrales, vayan viendo esa para la parte final, ¿sí? Esto es un truco que uno de sus compañeros decía. Lo que yo habitualmente hacía, les decía, dividían, ¿no es cierto? Y eso es lo que también deben saber, ¿no? Por ejemplo, lo voy a hacer con color rojo a este costado. Y les decía, pueden agarrar y dividir z dividido a más z cuadrado. Yo lo colocaba 1 por z cuadrado al otro lado, menos z cuadrado, 1 por a al otro lado, menos a. Se simplifica y va a quedar menos a. Eso decía que todo esto era lo mismo que 1 más, en este caso menos por este signo, ¿sí? A, que todavía me falta dividir entre a más z cuadrado, ¿sí? Y es lo mismo que estoy encerrando aquí al lado derecho, ¿no? Y el 1, aquí está simplificado ya en 1. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las formas que ustedes desean, ¿no? Pueden sumar, restar o pueden dividir. Bien, entonces de esto se trata este nuevo cambio, si quieren, que se puede realizar a las ecuaciones diferenciales de este tipo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos, chicas? Bien. Existe otro tipo de cambio que es aún más interesante. Aquí hay que darse cuenta, como ustedes están viendo,
pero aún no sigue siendo tan complicado, ¿sí? Existen otros cambios que todavía son un poco más interesantes, ¿sí? Y para ello vamos a mencionar lo siguiente. Existen, o bueno, sean las ecuaciones, o sea, la ecuación diferencial de la forma derivada de y respecto a x igual a fx, y, ¿no es cierto? Siempre vamos a ir colocando de esa manera, donde f de x, y es igual a la función evaluada en a sub 1x más b sub 1y más c sub 1 sobre a sub 2x más b sub 2y más c sub 2. ¿Tal que? A sub 1, B sub 1, C sub 1, A sub 2, B sub 2, C sub 2 son constantes. O son números reales, voy a colocar. Listo. Ahí tenemos. ¿Cómo? Entonces, se tiene los siguientes casos. Bien, acá hay que tener en cuenta, porque uno de los casos, ¿sí? Lo voy a decir así, se va a reducir simplemente al caso anterior que habíamos visto, ¿sí? Obviamente haciendo una que otra maniobra, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, uno, y lo vamos a hacer primero eso, ¿sí? Si a sub 1x más b sub 1y más c sub 1 igual a 0, lo estoy igualando a 0, y a sub 2x más b sub 2y más c sub 2 igual a 0, ¿sí? Son paralelas. ¿Sí? Es decir, que a sub 2 sobre a sub 1, bueno, tendríamos que colocar aquí, ¿no? Menos b sub 1 sobre a sub 1 debe ser igual a menos a sub 2, bueno, perdón, menos b sub 2 sobre a sub 2, ¿sí? Pero si ustedes hacen alguna operación y todo aquello, generalmente en los textos está a sub 2, a sub 1, igual a b sub 2 sobre b sub 1. Y esto le coloca lambda, ¿no? Obviamente. O un número, porque es un número. Es la pendiente, si quieren, de las rectas. Entonces, ¿por qué estoy igualando? Porque son paralelas cuando son iguales. Cuando se tienen que son paralelas, ¿sí? Entonces, nuestra ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, la ecuación diferencial será la derivada de y respecto a x igual a la función f, ¿no es cierto? Que depende, vamos a mantener la primera recta de la parte superior, a sub 1x más b sub 1y más c sub 1. En la parte inferior, ustedes están viendo que va a ser igual a una pendiente, bueno, en este caso hemos colocado lambda, entonces aquí yo voy a tener sobre lambda
A sub 1x más b sub 1y, y afuera está el c sub 2. Si ustedes observan, lo voy a colocar con color rojo, esos son iguales. Por lo tanto, yo puedo decir que esto va a ser una función que depende de a sub 1x, o voy a cambiar, f mayúscula voy a colocar. Porque va a depender de a sub 1x más b sub 1 por y. ¿Sí? Como ustedes están viendo. Los demás son constantes. Lambda también va a ser un número que vamos a encontrar. ¿Sí? Ecuación diferencial. Vista anteriormente. ¿Sí? Entonces ya sabemos cómo hacer la sustitución. Está todo lo que está ahí adentro, ¿no? Segundo punto. Las rectas se intersecan. O existe el punto de intersección, si quieren. ¿Sí? Voy a colocar x sub 0, y sub 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Es decir, que si ustedes resuelven el sistema a sub 1x más b sub 1y más c sub 1 a sub 2x más b sub 2y más c sub 2, lo que ustedes van a encontrar es x igual a x sub 0 y y igual a y sub 0. Entonces, planteamos la sustitución x igual a x sub 0 más, aquí sí voy a utilizar, ahora sí, u. Y y igual a y sub 0 más b. En algunos textos directamente dice que u es igual a x menos x sub 0. Si se dan cuenta es lo mismo. Y b es y menos y sub 0. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Donde ustedes saben que van a tener la derivada de x. ¿Sí? Bueno, aquí lo voy a colocar. Donde voy a tener que la derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada de b respecto a u, directamente. ¿Sí? Al hacer ese cambio. No podemos realizar más. ¿Sí? Tenemos que realizar ese cambio. Y una vez realizando ese cambio, nosotros vamos a ser posibles de encontrar la ecuación diferencial. En este caso, ¿sí? Me falta una hojita. A ver, déjenme colocar una hojita más. Cuando habilito una hojita se me corta la... se me corta, se corta la presentación. Ya lo activé, pero voy a volver a compartirles. ¿Sí? Para completar lo que les decía, ¿no? Entonces, se tiene esta ecuación diferencial, o bueno, se hace esta sustitución, por lo tanto, con color rojo, blanco, por lo tanto, ¿sí? Tendremos una ecuación diferencial homogénea. ¿Sí?
Pero más que homogénea, ¿sí? Vamos a tener una forma más interesante, se los voy a anotar. Por lo tanto, tendremos una ecuación diferencial homogénea. Es decir, tendremos que la derivada, hemos colocado B, ¿no? Sí, B. Que la derivada de B respecto a U va a ser igual a una función que depende de U y B, donde la función que depende de U y B va a tener la forma de, voy a colocar A sub 3 U más B sub 3 B. Generalmente se transforma de esa manera. ¿Sí? Es más, si ustedes no quieren, bueno, lo voy a hacer de una mejor manera. Eso es para un caso particular lo que estoy anotando. Voy a hacerlo de manera general. A sub 3U más B sub 3B sobre A sub 4U más B sub 4B. ¿Sí? Obviamente, con algún caso particulares, podríamos decir, se va a mantener de la forma que he escrito al inicio, como si fuese todo lo que hemos ido hablando hace un momento, ¿no? Donde el cambio va a ser directamente para Z. En este caso, puede variar los coeficientes. ¿Sí? Miren, van a tener, uno puede tener A sub 3, el otro A sub 4, el otro B sub 3, B sub 4. En especial esos, ¿no? Pueden variar. Si es que no varían, tienen mucha suerte. Bueno, no vamos a decir buena suerte. Vamos a decir que el ejercicio se está comportando muy bien y vamos a resolver utilizando la sustitución de Z igual a E de A por X más B por Y más C. Pero ya de manera general no van a ser iguales y vamos a tener esa diferencia, por lo menos en los coeficientes. Pero si ustedes ven, y nos olvidamos de los coeficientes, miren, en el numerador tengo U y B, en el denominador U y B. Todos tienen el mismo grado. Entonces ya me da a entender que es una ecuación diferencial homogénea. Y ya sabemos resolver una ecuación diferencial homogénea. ¿Sí? Eso es lo que se tiene de manera inicial. Eso es lo que se tiene para complementar todo lo relacionado con relación a este tipo de ecuaciones diferenciales, esta variedad de tipo de ecuaciones diferenciales que se pueden reducir con una sustitución a una homogénea o de variable separable. Obviamente que no son las únicas, existen muchas más. ¿Sí? ¿Quién nos va a ayudar a poder distinguir que se hace de esa manera y por qué se debería hacer? Es realizando ejercicios. Esto es la teoría base, si quieren. Si existen otros cambios, se las va a encontrar o lo vamos a ir viendo dependiendo a qué factores nos van a ir molestando, ¿sí? Porque al final nacen de ahí, cosa que nosotros nos planteemos de la mejor manera y tengamos una ecuación diferencial que se pueda, obviamente, resolver con todo lo que estamos aprendiendo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas, hasta acá? Está claro. Bien, entonces tenemos esta complementación, esta lo voy a guardar. eh, y se las voy a subir, ¿no? Se las tengo que subir, pero antes de subir lo voy a eh, tener un PDF, ¿sí? Para que en el momento que esté
Subiéndolo, no me olviden, ¿no? Bien, vamos a seguir entonces. Esto es la complementación que se tenía para las ecuaciones diferenciales de separables. Si ustedes se dan cuenta, es bastante amplio, pero la forma de ir resolviendo las ecuaciones diferenciales no es tan complicada, ¿sí? Al final se reducen a elementos de las integrales que ustedes tienen que conocer, ¿no? Espero que no se hayan olvidado. Pero de todos modos les da la recomendación que ustedes vayan repasando eh, las formas de integración, ¿no? Los métodos de integración. Bien, entonces al inicio también les mencionaba que este grupo de ecuaciones diferenciales están dentro de las no lineales, les decía, ¿no? A pesar que puede aparecer una que va a ser de tipo lineales, ¿no? O puede aparecer que sean de tipo lineales. Pero ahí entraba el juego y les decía, a veces el tratar como si fuese una lineal no es tan aconsejable, es mejor lo tratemos como lineal, ¿no? Y no por separable o homogénea como se quiera resolver, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Entonces, vamos a ir viendo lo que son ecuaciones, ¿sí? Diferenciales, lineales. Al igual que en lo que hemos visto de separables, homogéneas y un grupo más que hemos visto el día de hoy, estas ecuaciones diferenciales lineales también lo podemos agrupar en dos grupos o en un grupo con dos elementos, si quieren. Obviamente que el otro no va a ser lineal, pero realizando un cambio, una sustitución, también lo volvemos a volver lineal. Pero eso no ocurre con todas, ¿no? Ocurren con cierto tipo de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, sea la ecuación de la forma, ¿sí? Derivada de y respecto a x más p de x por y igual a q de x. O, como hemos ido trabajando todo este tiempo, derivada de y respecto a x es igual a menos p de x, aquí lo voy a colocar mejor dicho, fx, y, donde esa función de x, y es igual a menos p de x por y más q de x. Sigue siendo una función que depende de x y y. ¿Sí? Diremos que la ecuación lineal es homogénea si q de x es idénticamente a la función nula. Caso contrario, tendremos ecuación lineal no homogénea. Un momentito, por favor, estoy recibiendo una llamada de una unidad de la U.
Bien, continuemos entonces. Como les decía, ¿no? Tenemos una ecuación diferencial cuando Q de X, la función Q, que depende de X, es idénticamente al nulo, vamos a decir que es una ecuación homogénea. Caso contrario, va a ser una no homogénea. Esta ecuación diferencial lineal homogénea no tiene nada que ver con una ecuación diferencial de tipo homogéneo, ¿sí? Que es muy diferente. Vamos a ir utilizando esta palabrita de homogéneo generalmente cuando se trata de ecuaciones diferenciales lineales. Y va a ser homogéneo si esa función Q de X, en este caso, es idénticamente al nulo. O, si quieren, es igual a cero. ¿Sí? Eso es lo que se tiene de manera inicial. Y lo bonito, lo interesante, si quieren, es que para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales lineales, lo primero que se debe realizar es justamente encontrar una solución de la ecuación diferencial homogénea. ¿Sí? Eso es lo que se tiene. Y eso es lo que voy a anotar aquí, como observación. ¿Sí? Eh, para encontrar una solución, o sí, para encontrar una solución de una ecuación diferencial lineal no homogénea, se debe tener una solución, o se debe tener la solución homogénea. ¿Sí? Miren, y entre comillas le voy a colocar y es sub h, solución homogénea. Debemos tener eso. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que encontrar una solución homogénea y una solución particular. Si quieren, y de P, y sub P, de solución particular. Y la solución será y igual a y sub h, que es la solución homogénea, más y particular. ¿Sí? Este y particular, vamos a hablar en un momento de cómo podemos evitar o qué metodología se puede realizar. ¿Sí? Ahora nos vamos a concentrar en solucionar, o mejor dicho, sí, en solucionar, de cómo poder encontrar una solución homogénea. Bien, entonces, sea la ecuación derivada, voy a colocar de la forma que estaba anotando, derivada de y respecto a x igual a menos p de x por y más q de x, ¿sí? Y, o sea, la ecuación, coma. Tenemos su ecuación homogénea asociada. Y vamos a hacer que q de x valga 0. Si voy a tener la derivada de y respecto a x igual a menos p de x por y. ¿Sí? Q de x ya vale 0.
Miren, es una ecuación diferencial de variable separable. ¿Sí? Una ecuación diferencial homogénea es una ecuación diferencial de variable separable. Y eso lo vamos a anotar también como observación. Una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea es de variable separable. ¿Sí? Es de variable separable. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar la solución. Tengo derivada de y respecto a x igual a menos p de x por y. Voy a tener 1 sobre y, diferencial de y, igual a menos p de x, diferencial de x. ¿Sí? ¿Qué realizamos? La integral. Aquí es igual a la integral. El primero va a ser logaritmo natural de y. ¿Sí? Igual. No podemos integrar aún, ¿no es cierto? Porque no conocemos. Lo voy a dejar así, menos la integral de p de x, diferencial de x. Pero puedo despejar y, que va a ser con la exponencial, menos la integral de p de x, diferencial de x. ¿Sí? Como voy a integrar, va a aparecer una constante. Por lo tanto, voy a tener y igual a exponencial menos la integral de p de x, y voy a colocar ya su constante. Voy a colocar constante c sub 1, ¿sí? Que por propiedades de exponentes, esto va a ser ¿sí? Y esto es una constante. Ahora sí lo puedo colocar directamente C. Y esa es la formulita que deben conocer tal vez algunos, que es la constante por exponencial de menos la integral de p de x diferencial de x. Simplemente hay que agarrar p, ¿no es cierto? Y hay que integrar. Y ya vamos a tener solución homogénea. ¿Sí? Y listo. Ahora nos falta cómo encontrar una solución particular. Conociendo la solución particular, para nosotros va a ser un poco más sencillo ya, y simplemente vamos a tener que sumar. ¿Sí? Entonces, para encontrar una solución particular, se puede, ¿cómo? Se puede realizar por tanteo. ¿Sí? Que obviamente es lo que no queremos. Porque tal vez en algunos ejercicios sí podamos calcularlo de manera que se pueda hacer por tanteo. Eso es normal, digamos. Porque va a ser tan a simple vista que sí lo podemos ver, ¿no? Pero no todos los ejercicios se comportan así. No lo podemos hacer por tanteo, ¿sí? Entonces, por tanteo o, ¿sí? Que sería lo adecuado, el mejor camino, si quieren, en vez de hacer por tanteo, que sería por el método de variación de constante. Tenemos eso. Para este método, ¿sí?
plantearemos y igual, ya no voy a colocar esta constante, ¿no es cierto? Voy a colocar ese c, pero que depende de x. Estoy haciendo variar, por eso variar, ¿qué? La constante. Exponencial de menos la integral de p de x por diferencial de x. ¿Sí? Eso tengo que encontrar. ¿Sí? Debemos plantear y encontrar c de x. Y con eso ya está su solución particular. ¿Sí? Obviamente que la forma de cómo ir resolviendo esta ecuación diferencial viene a ser interesante, si quieren, ¿sí? No hay ningún problema para poder realizarlo, ¿sí? Lo vamos a hacer. Pero al mismo tiempo que lo voy a ir desarrollando, ¿sí? Voy a hacer todo el procedimiento, si quieren, porque deberíamos acostumbrarnos de esa manera, pero sé que no lo van a hacer, pero acostúmbrense porque para un segundo parcial, donde va a estar también las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, es importante esta variación de constantes, ¿sí? O también algunos le conocen como variación de parámetros, así que no se haga ningún problema. Si bien para estas ecuaciones diferenciales lineales existe una fórmula, que tal vez algunos ya lo conocen, esta fórmula lo vamos a encontrar justamente ahora, pero aplicando lo que vamos a plantear, aplicando esta variación de constantes, que en el fondo es los pasos que se siguen para obtener esa fórmula. Yo no me la acuerdo de memoria, lo vamos a plantear de esta manera y van a ver que vamos a encontrar esa fórmula, ¿sí? De lo que algunos conocen. Y vamos a ir viendo de las diferentes formas que se puede escribir, ¿sí? Porque he visto en algunos textos le dan una forma, tal vez ya están volviendo a tomar la materia, algunos otros docentes le dan de otra forma, y vamos a ir viendo todas esas variaciones que simplemente vienen justamente de la misma ecuación diferencial. Por eso yo, chicos, chicas, no me hago ningún problema de la metodología que ustedes quieran optar para el examen. Entonces tenemos la ecuación diferencial, voy a volver a anotar, pero esta vez ya la no homogénea, porque queremos de... Y tenemos el planteamiento de nuestra solución particular. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Satisface la ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea. ¿Sí? Entonces yo voy a derivar, porque miren, este y sub p ya hemos visto en la parte teórica, ¿no es cierto? Puedo reemplazar, ¿sí? Y lo que me faltaría es la derivada. Entonces voy a derivar. Y una vez que reemplazo también la derivada, ¿qué me debe dar? Me debe dar la identidad, ¿sí? Y de esa manera vamos a encontrar este c de x. Entonces, la derivada de la solución particular respecto a x, miren, tengo un producto, derivada del primero por sin derivar el segundo, más sin derivar el primero, derivada del segundo. La derivada del segundo es la exponencial, que va a ser la misma, pero vamos a multiplicar por regla de la cadena la derivada que está en la exponencial, ¿sí? En el exponente, mejor dicho. Entonces, al derivar, miren, va a ser la derivada con la integral, que ustedes ya saben las propiedades que tiene, va a ser menos p de x. ¿Sí? Y listo.
Ya está derivado. Todos estos elementos vamos a reemplazar y vamos a tener derivada de c exponencial de menos p de x más, bueno, en este caso va a ser menos, porque este menos de que está en corchetes va a salir, menos p de x, c de x, exponencial de menos p de x diferencial de x, igual a menos p de x por y es lo que hemos ido planteando, que va a ser c de x, exponencial de menos p de x diferencial de x, más q de x. Listo, ya está. Miren, en la práctica estos se van a simplificar. Voy a obtener derivada de c de x, exponencial de menos p de x, igual a q de x. Puedo despejar, voy a tener la derivada de c de x, igual a q de x, baja a dividir si quiere, o va a estar dividiendo, pero como tiene exponente menos, yo lo puedo llevar con exponente positivo. No hay ningún problema y va a pasar a multiplicar. Bien, ya está. Sí, lo voy a hacer este costadito para no cambiar a la otra. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar c de x? Que tengo la derivada. Simplemente voy a integrar. ¿Quién? Q de x exponencial de la integral de p de x. Listo, ya está. Ya he encontrado c de x. Por lo tanto, y sub p, ¿no es cierto? Que en el fondo puedo colocar simplemente y, en un momento les explico por qué. C de x decía, y c de constante está multiplicado por exponencial de menos p de x. ¿Sí? Es así que si yo multiplico, lo voy a ordenar un poco, voy a tener c exponencial de menos p de x, diferencial de x, miren esto, solución homogénea, ¿sí? Más, al multiplicar voy a tener exponencial de menos p de x, diferencial de x, por la integral de q de x, por exponencial de menos la integral de p de x, aquí me falta el dx, por dx, ¿sí? Por diferencial de x. Y listo. Que si quieren, ya es una solución particular. Y listo, ya está.
y ahí está la suma. Si gustan, ustedes ya pueden utilizar esta formulita. ¿Sí? Algunos textos, alternativas, vamos a colocar. Bueno, de las muchas que hay, ¿no? Algunos he visto que en algunos libros colocan y o exponencial de la integral de p de x, diferencial de x, por y igual a la integral de q de x, exponencial de la integral de p de x, diferencial de x, más constante. Algunos tienen esa formulita. ¿Está bien? Pueden utilizarle. Es lo mismo de lo que acabamos de encontrar. ¿Sí? Simplemente está llevado al otro lado, pasándole a dividir, ¿no es cierto? Y ahí va a desaparecer el signo negativo, como lo hemos ido haciendo, y va a quedar en el otro lado lo que está. En algunos textos está todavía un poco más sencillo. O lo voy a factorizar, exponencial de menos p de x, diferencial de x, la integral, o multiplicados por la integral de q de x, exponencial de p de x más constante y cierran corchete. Cualquiera de esas alternativas que les hayan dado, tal vez alguno les ha dado con otros signos más, sí, pero se van a ir complementando, no hay ningún problema, pueden utilizar, ¿sí? Para un primer parcial voy a permitir que todos los pasos que hemos hecho para encontrar esta fórmula, si quieren, es lo que se debería realizar para encontrar una solución de una ecuación diferencial lineal no homogénea, ¿sí? Pero si gustan, se les está dando la autorización, si quieren, pueden ir resolviendo con la fórmula. Yo no me hago ningún tipo de problema, ¿sí? Consultas, preguntas, chicos, chicas. Bien, ya se acerca también su examen, ¿no? Esta semana acabamos lo que es marzo, para ponerles algo de suspenso, ¿no? Bien, este tipo de ecuaciones diferenciales lineales, chicos, chicas, van juntos con un tipo de ecuación que se le denomina ecuación diferencial de tipo Bernoulli, ¿sí? Obviamente que hay muchas cosas más para hablar, digamos, de esta ecuación diferencial de tipo Bernoulli, ¿sí? Pero lo vamos a hacer de una manera más cómoda, si quieren, ¿sí? Obviamente que al igual que en el anterior grupo, con ciertas condiciones va a ser lineal directamente, con ciertas condiciones va a ser separable tal vez, y con ciertas condiciones vamos a transformar con una sustitución a una línea. Cosa que en el fondo siempre tengamos una ecuación diferencial lineal. Y lo que hemos visto hace un momento es cómo resolver una ecuación diferencial. Primero encontremos una solución homogénea, luego una solución particular y sumemos. No quieren realizarlo de esa manera, se les ha dado demostrando, bueno, no demostrando, sino viéndolo, eh, una forma de encontrar con variación de parámetros y obteniendo directamente la formulita, que también les digo que lo pueden utilizar, no hay ningún tipo de problema. Bien, entonces, ecuación diferencial de tipo Bernoulli. Ecuaciones de tipo Bernoulli. Entonces, tiene que tener una semejanza, si ustedes quieren, con las ecuaciones de tipo lineal, porque al final se van a transformar o se van a reducir
con ciertas características a ello, ¿no? Son ecuaciones de la forma derivada de y respecto a x igual a menos p de x por y más q de x. Miren, hasta ahí la misma estructura que tenemos de una ecuación diferencial lineal. Más q de x por y a la n. Ese es el que no le hace volver lineal. Multiplicarle y a la n. ¿Sí? Y aquí lo voy a colocar. N diferente de 0, n diferente de 1. Después puede tomar cualquier valor que ustedes quieran. Positivo, negativo, fraccionario, ¿sí? Puede tomar cualquiera, menos esos dos valores. O bien, en algunos textos también está escrito derivada de y respecto a x más p de x por y igual a q de x por y a la n, ¿no? ¿Cuál forma les gustará? No lo sé. Para ambos casos, n diferente de 0 y n diferente de 1. ¿Sí? Algo también que le debe caracterizar, ¿sí? Es que la función q de x, bueno, lo voy a colocar aquí abajo, donde este q es, no q, p de x en este caso, ¿sí? P de x debe ser diferente de 0. Porque si es igual a 0, lo que vamos a tener es una ecuación diferencial de variable separable, ¿sí? Y esas son observaciones, si quieren, ¿sí? No, yo no me voy a preocupar tanto de eso. Coma, p de x y q de x, ¿sí? Para todo lo que viene, ya habíamos ido hablando, son funciones continuas, ¿sí? Yo estoy introduciendo nuevamente lo que habíamos hablado el primer día, ¿no? De las funciones continuas y todo aquello. Cosa que yo ya tengo que ir preparando con este tipo de ecuaciones diferenciales para un segundo bloque, que lo vamos a hacer obviamente la siguiente semana, donde van a estar las ecuaciones diferenciales exactas, el factor integrante, donde tiene que ver mucho los tipos de funciones continuas. Y no solamente las funciones continuas, sino que las derivadas de las funciones, ¿sí? Que también deben ser continuas. ¿Sí? Entonces, por eso un poco ya el enlace para lo que viene más adelante. ¿Sí? Observaciones. ¿Sí? Y vamos a notar lo que conocemos, ¿no? Si n es igual a 0 o n es igual a 1, tendremos una ecuación diferencial. A ver, primero paso por paso. Si n es igual a 0, tendremos una ecuación diferencial ordinaria lineal, no homogénea. ¿Sí? Que va a ser fácil poder resolver. ¿Sí? No se preocupen. Luego les cuento. Vayan. Bien, entonces, si tenemos n igual a 0, vamos a tener una ecuación diferencial lineal no homogénea. En cambio, si n es igual a 1, tendremos una ecuación diferencial ordinaria de variables separables. ¿Sí?
Si fuese P de X diferente de 0 o igual a 0, también vamos a tener una ecuación diferencial de variables separables. Si Q de X es igual a 0, también vamos a tener una ecuación diferencial de variables separables. ¿Sí? Pero eso tanto no influye porque ustedes se van a dar cuenta. Aquí la clave son cuando n es igual a 0 y n es igual a 1 en esta observación. ¿Sí? Entonces, para resolver, se realiza la sustitución z igual a y1 menos n. Entonces, es importante ese n. ¿Sí? Miren, imagínense que ese n valga 0. Voy a tener z igual a y. No voy a mejorar en nada. Obviamente va a ir funcionando, no se haga ningún problema, va a funcionar y listo. Pero no hay razón el por qué analizar siquiera. Si n es igual a 1, peor todavía, ¿no? Imagínense n igual a 1, 1 menos 1, 0, y a la 0, 1, z igual a 1. Igual, ¿no? O sea, no tiene la razón de hacer esa sustitución. ¿Sí? Entonces, la idea es cuando ocurran diferente a ellos. Si ustedes observan, cualquiera que se dé, no va a haber ningún tipo de problema. ¿Sí? Bien. Tal vez en algunos textos van a encontrar este tipo de sustitución. 1 sobre y a la n menos 1. No hay ningún problema, es lo mismo. ¿Sí? No se hagan ningún problema. Creo que en algunos también he visto que y n menos 1 es igual a 1 sobre z. ¿Sí? Igual. No se hagan ningún tipo de problema. Ustedes deciden de qué manera quieren realizar esa sustitución. ¿Sí? Yo me voy a quedar con esta. Y ya les dije, si quieren hacer o están acostumbrados, tal vez, ya les dije, de las otras formas lo pueden utilizar, yo no me hago ningún tipo de problema. Bien. Obviamente que si nosotros elegimos esto, necesitamos encontrar la derivada de y respecto a x. Yo lo voy a derivar. Derivada de z, derivando, lo voy a colocar. Voy a tener derivada de z respecto a x, ¿no es cierto? Que va a ser igual, mira, es una potencia, propiedades baja, y estamos en 1. Se van a simplificar si quieren. Pero aparece regla de la cadena, que va a ser la derivada de y respecto a x. Es decir, que voy a tener 1 menos n, y a la menos n, por la derivada de y respecto a x. ¿Sí? Que en algunos textos directamente está la derivada de y respecto a x, igual, si yo lo despejo voy a tener y a la n sobre 1 menos n por derivada de z respecto a x. Si gustan, tienen de esa manera, ¿no? Pero yo me quedo, si quieren, con esto. Pero independientemente de aquello, nosotros vamos a reemplazar en la ecuación diferencial. ¿Sí? Reemplazando. En la ecuación diferencial, que era la derivada de y respecto a x, y n, 1 menos n, derivada de z respecto a x, igual, voy a utilizar el primero, menos p de x por y, lo voy a mantener ese y, más q de x por y a la y. Por y a la y. ¿Sí? Voy a dividir
por y a la n si quieren. Lo voy a multiplicar por 1 sobre y a la n para simplificar. Y también lo voy a querer simplificar esto y lo voy a multiplicar por 1 menos n. Donde voy a obtener derivada de z respecto a x igual a menos 1 menos n, que lo estoy multiplicando. En el otro se han simplificado. Y por 1 sobre y a la n. Misma base, va a ser 1 menos n, más q de x, que está multiplicando por 1 menos n, por q de x. Se simplifican y n, porque estoy dividiendo también sobre y a la n, y queda esa expresión. Y miren esto, ¿aquí es igual? Eso es igual a z. Es justamente la sustitución. Por lo tanto, vamos a tener derivada de z respecto a x igual a menos 1 menos n p de x por z, ya estoy anotando ese z, más 1 menos n por q de x. ¿Sí? Lo revisaremos. Más 1 menos n, sí, estamos bien. ¿Sí? Si quieren, este es como un P mayúscula, lo voy a colocar así, de x, porque menos 1 sobre, o 1 por, o 1 menos n, ¿no es cierto? Es un número, o sea, va a seguir siendo una función P de x. Si ustedes quieren, esto sigue siendo también una función Q de x. N es un número, y vamos a conocer ese número de n. ¿Sí? Ecuación diferencial lineal. Entonces, siempre vamos a poder reducir o transformar una ecuación diferencial de tipo Bernoulli a una ecuación diferencial lineal. Y es una ecuación diferencial lineal no homogénea. En algunos casos, ¿sí? Y no se sorprendan porque a veces es así, dependiendo del ejercicio cómo se comporte, a veces se comporta bastante bien y podemos encontrar que directamente tener una ecuación diferencial lineal homogénea. ¿Sí? Pero de manera general, como ustedes están viendo, es una ecuación diferencial no homogénea. ¿Sí? Incluso por las características uno se podría pensar, lo voy a decir así, que no vamos a ser capaces de encontrar una homogénea, pero siempre hay esos casos particulares, ¿no? Entonces, por eso no lo coloco. Simplemente voy a colocar y lo voy a borrar esto, ¿sí? Así para no evitar confusiones, que tenemos una ecuación diferencial lineal, y eso es lo que se tiene. ¿Sí? Entonces, una ecuación diferencial de tipo Bernoulli, con un cambio, que al ser dado el cambio, se puede transformar en una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Para ir finalizando, ¿sí? Lo voy a colocar como observación. Para resolver una ecuación diferencial ordinaria lineal o de tipo Bernoulli, se puede plantear la solución y igual a una función u que depende de x por una función b que depende de x, donde u de x
y b de x son funciones. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esta observación? Que existe un método, y lo vamos a hacer en la siguiente clase cuando hagamos algunos ejercicios antes de ingresar a ecuaciones diferenciales exactas, que nosotros podemos resolver planteándonos esta solución y encontrando, aquí lo voy a colocar, en vez de colocar son funciones, donde u y b son funciones a encontrar, voy a colocar. Aunque estaba bien, son funciones a encontrar. ¿Sí? Este u y b, la idea va a ser encontrar cuánto vale u, cuánto vale b, obviamente que va a estar en términos de x, y nos evitamos utilizar alguna fórmula para lineal, nos evitamos utilizar la sustitución para una ecuación diferencial de tipo Bernoulli y directamente planteamos esta solución encontrando u y b. ¿Sí? Les menciono esto porque en algunos casos es más sencillo poder utilizar aquello, en algunos no, por eso se les da siempre una variedad, una gama de posibilidades, y al final lo que ustedes decidan y lo que a uno se acomode, donde se acomode mejor, lo pueden aplicar. ¿Sí? Lo vamos a hacer esta observación en los ejercicios cuando resolvamos algunos relacionados a lo que hemos visto el día de hoy. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ir finalizando hasta acá. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, chicos, chicas. Ingeniero, muy buenas tardes. Tenía una consulta. Adelante. Respecto a la práctica que tenía que dejar, ya que estábamos quedando en que la práctica iba a valer el 20% sobre el examen que era el 80%. Lo voy a subir hoy día, ¿sí? Ayer estaba, incluso no pude pasar con ustedes, estábamos con algo del departamento designando auxiliares. Hemos culminado ya el día de hoy en la mañana. Se me estaban cargando esas cosas, pero de todos modos ya está todo en orden. Estoy empezando a subir las prácticas igual de las otras materias y todo aquello. Tengan la seguridad que hoy va a salir para que vayan practicando y ya la otra semana les voy a indicar de cómo también van a ser el 20%, ¿no? Y también les voy a confirmar la siguiente semana eh, el carácter del primer parcial en cómo me hemos quedado el primer día de clases, ¿no? Y si va a ser presencial, les voy a confirmar el auditorio o el aula correspondiente. Bien, si no hay alguna otra consulta más, chicos, chicas, entonces, Inge, sí, adelante. de cálculo todavía no tenemos ni un apunte. No sé si le puedes subir, por favor. Sí, lo voy a subir, ahorita estoy ya también guardándolo en PDF y lo voy a subir enseguida, ¿sí? Ya, Inge, gracias. Bien, tenga muy buenas tardes, chicos y chicas, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, Inge.